Estás escuchando El Día Menos Pensado. Bienvenidos al segundo episodio del Cofre del Tiempo. Ya saben nuestros oyentes que la semana pasada estrenamos nuevo espacio dentro de la programación de Metropolitan Radio Región de Murcia, donde abrimos una ventana, o en este caso un cofre lleno de historias de la región de Murcia a través de los tiempos. Nuestro objetivo, curiosear anécdotas, hechos históricos, personajes, expresiones que conforman lo que somos hoy. Para ello nos acompaña Chema García, economista, escritor e historiador autodidacta. ¿Qué tal? Hola, Mónica. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Bueno, la semana pasada iniciamos el primer episodio con la fundación de la ciudad de Murcia con motivo del 1200 aniversario que celebramos este año 2025. Y lo dejamos ahí en un punto bastante interesante que vamos a retomar y lo haremos desde, segundo episodio, el esplendor de la corte del Rey Lobo. Bueno, hoy también vamos a dar un salto. Lo que pasa es que este salto va a ser corto y no va a ser necesario que cambiemos de ropa continuamente. Nos vamos a mover en el mismo marco, el marco de la dominación musulmana de la península ibérica y, por ende, de nuestra ciudad de Murcia. Entonces esta vez me vas a dar, supongo, que ropas más lujosas, materiales más ricos, tipo sedas, piedras. Ah, por supuesto. Y esto viene por dos motivos. Lo primero, pues porque tú te mereces los mejores ropajes del momento, que eres una sultana bellísima. Y luego porque nos adentramos en el periodo de máximo esplendor vivido por Murcia, pero siempre, hasta el punto de que consiguió ser un reino independiente y forjó lazos comerciales con todo el mundo conocido. Además de albergar algunas de las personalidades más influyentes del mundo musulmán de todos los tiempos. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Perfecto, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? En el anterior episodio dejamos a la ciudad de Murcia recién fundada. Bien, ahora suelto el rollo. Vale, como recordarás, Medina Mursilla, que es el nombre musulmán, es fundada en el 825, después de Cristo, ¿no? Esto es en el siglo IX. Bueno, dejamos a la ciudad inaugurada en el contexto de la dominación de unos nuevos señores, ¿no? Los musulmanes, que llegaron a la península ibérica en el 711, es decir, 100 años antes de estos acontecimientos narrados en nuestro anterior cofre, ¿no? La situación geopolítica de la región cambia rápidamente en los siguientes años, cuando los musulmanes, que no árabes, porque como hemos visto vinieron gente de distintas razas, vinieron bereberes, vinieron sirios y luego también se mezclaron pues con los habitantes hispano-romanos y algún visigodo que quedaba por ahí suelto, ¿no? Bueno, pues cuando ellos arriban a la península lo hacen como súbditos del gran califa, representante del profeta, residente en Damasco. Vale. Una rebelión derroca a este califa, que es de la dinastía Omeya, de Damasco, y hace que suba al poder la dinastía Abbasí. Bueno, pido perdón por las pronunciaciones, que hay algún nombre que se las trae. Esto es en Bagdad. Vale. Un descendiente de este citado califa Omeya, conocido como Abderramán, escapa de una matanza que se da tras esta rebelión y tras muchas peripecias llega a las playas del sur de Al-Ándalus, por la zona de Almería. Sí, Andalucía. ¿No? Sí, sí. Tras distintas batallas y rebeliones, pues se erige en emir, ¿no? Que sería el equivalente a rey, ¿no? Pero todavía es dependiente en temas religiosos del califa. El califa es una figura es más que un rey, ¿no? Es como un rey y un papa, ¿no? Digamos, a la vez, ¿no? Y este califa era un enemigo irreconciliable. Este Abderramán pasa a ser Abderramán I y su sucesor, el segundo de su nombre, esto va a ser Juego de Tronos. O sea, Abderramán II. Abderramán II es el que funda Medina Mursilla. Por cierto, Medina, como muchos nombres de la antigüedad, como Cartago, como Bizancio, significa ciudad. Ajá. Entonces, estamos donde nos quedamos en el anterior programa. Que es que no vamos a avanzar nada. Como me espoleas. Bueno, sí, vamos a avanzar. Bueno, el caso es que dejamos a la ciudad prosperando bajo el reinado del segundo emir Omeya, ¿no? Abderramán II. Es el tercero el que se independiza definitivamente de los califas de Bagdad y funda su propio califato, el califato andalusí, con capital en Córdoba. Este nos suena, ¿no? El califato de Córdoba. Sí. ¿No? Lo cual es muy importante, porque Al-Ándalus ya es totalmente independiente, tanto política como económicamente y como religioso, como en temas religiosos, de Bagdad. Entonces,
Al-Ándalus decide su propio futuro. Y es en este contexto en el que Medina Mursilla pasa a ser un enclave pacífico dentro de unas fronteras de un califato, lejos de la frontera guerrera, digamos, y transcurren bastantes años hasta la llegada de un nombre que causó pavor y terror en la cristiandad, Almanzor. Y ahora agárrate bien, Mónica, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso vertiginoso de un par de siglos de la historia de España, así, sin anestesia ni nada. Bueno, miedo te tengo, Chema. Que el cofre del tiempo no dura tanto tiempo. Ya estamos en la radio, ¿eh? Así que recuerda que hay que acortar tiempos. Venga, pues vamos allá. Almanzor, que de hecho no se llamaba así. Ahora diremos el nombre y... A mí Almanzor me suena como a los almanzores, esos que nos tomamos cuando son las Navidades, ¿no? Ya ves tú, pues ya verás tú, este señor... Esto de dulce tiene poco. No, este más bien dulce no era. Bueno, este es un mote que le pusieron sus enemigos cristianos, Almanzor, Al-Mansur, que significa victorioso. Así que imagínate, ¿no? El crío lo que hacía. Bueno, fue un joven ambicioso y fue abogado de la localidad de Torrox, en la actual provincia de Málaga, ¿no? Y fue escalando puestos en esta jerarquía burocrática de la Córdoba califal, que era potente. Sí, era un reino importante, y llegó a ser mano derecha, el Ajib, del califa Iksam II, ¿no? Este califa era un títere en sus manos, ¿no? Y de hecho, y aquí viene el nombre, a ver si me sale, Abu Amir Muhammad Ben Ami al-Mahari, que era su verdadero nombre. Sí, pero el del califa que había entonces. No, el de Almanzor. Ah, el de Almanzor. El califa era así Iksam. Se llamaba sí, Almanzor. Abu Amir, ¿no? Bueno, pues este era el gobernante verdadero en la sombra del reino cordobés. Es más, te he dicho que era, digamos, un primer ministro, era sí, un abogado. Un abogado. No tenía ninguna formación militar. Bueno, pues el caso es que se convirtió en el azote de los reinos cristianos y empezó a hacer campañas militares por todo el norte de la península. Yo vengo de León y allí es muy conocido Almanzor, y no por caramelos precisamente, porque destrozó todos los reinos cristianos que había en esa época. León sacudió y destrozó sus murallas y llegó hasta Santiago de Compostela, con un tema muy curioso. Llegó hasta Santiago de Compostela, desde hacía poco tiempo se habían descubierto los restos del santo, que ya hablaremos de ello, y saqueó la ciudad y descolgó las campanas de la Catedral de Santiago y por esclavos los hizo llevar a Córdoba, donde se fundieron para hacer todo tipo de material. O sea que las campanas que hay ahí no son... No, sí, espera, porque la reconquista es lo que tiene, ¿no? Siglos después, Fernando III el Santo reconquista Córdoba y lo que hace es que a los cautivos musulmanes de Córdoba de esa época les obliga a refundir las campanas y a devolverlas a Santiago de Compostela. Toma ya, o sea que se las llevan, las funden, las vuelven a fundir y se las vuelven a llevar a Santiago de Compostela. Mucho rencor. Vaya tela. Bueno, avanza, que te pierdes, que estamos en Santiago de Compostela y lo que queremos es saber cositas de nuestra Mursilla. Bueno, me sale el acento gallego, me sale mejor. Bueno, es la voz de la razón, querida sí. Mónica. Bueno, sultana de bella sonrisa. Perdona que me puede la poesía andalusí. Bueno, Almanzor, Chema, Almanzor. Bueno, sí, el caso es que este gran militar mantiene en jaque a los reinos cristianos del norte sin perder una sola batalla. Hay por ahí quien dice que perdió en Calatañazor, hay un dicho en Calatañazor, Almanzor perdió el tambor, bueno, nada más lejos de la realidad. Al final, en estas campañas, pues el hombre termina enfermando y en el año 1008 muere cerca de Medinaceli, ¿no? La muerte de Almanzor, al ser una personalidad tan fuerte, lo que precipita es la caída del califato, ¿no? Sus sucesores, incluyendo a sus hijos, no estuvieron a la altura de Almanzor, ¿no? Tanto los califas como los hijos de Almanzor. Fíjate que para no haber sido militar, la potencia que tenía este hombre. Fue brutal. Le dio un impulso que podía haber barrido la cristiandad en la península ibérica, pero bueno, se murió y eso dio vidilla para un repunte. Para que no desapareciera. Exactamente. Entonces hay una falta de liderazgo, ¿no? Y hay una división de poder. Y esto nos lleva a una guerra civil en Al-Ándalus. Al no estar el califa, pues se conoce como la fitna, que va de 1009, Almanzor murió en 1008, de 1009 a 1031. Esta guerra... Ostras, son años, ¿eh? Sí. Esta guerra hace que se desmembre el califato, esta guerra civil, y aparecen los famosos reinos de taifas. Vaya. ¿Y entonces llega el rey lobo? Nada, el rey lobo todavía no. El otrora poderoso califato queda fragmentado en numerosos pequeños reinos, ¿no? Es la época de Alfonso VI, de la conquista de Toledo en 1086 por los cristianos, y de otra figura fundamental, que hoy hablaremos poco de él, pero que al final... También dedicaremos algún programa a él. Hombre,
Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid campeador. Exactamente, tenemos que hablar, ¿eh? Por cierto, estuvo en Molina de Segura. Ah, sí, el Cid campeador estuvo en Molina de Segura. Sí, pero sí tenemos una región flipante. Vamos a verlo. Bueno, pues eso, si te parece bien, lo vamos a dejar para otro programa. ¿O quieres contarnos alguna cosita Nada, concreta? Tienes toda la razón, lo dejaremos para otro programa. Pero vamos a contar así un poquito. Venga. Vale, pues bueno, las taifas eran debilísimas, eran muy débiles. Y entonces los cristianos, pues, ejercen un control mafioso de la situación, porque es así, y cobraban una cosa que se llamaba las parias. Básicamente era, si tú me pagas dinero, yo te protejo. Y tú me dices, ¿y de quién? De mí. Entonces el dicho ese que dice que eres un paria viene de algo de esto, digo Bueno, yo. por ahí puede venir, ¿no? Pero ya te digo, es o me pagas o te reviento, es la traducción, ¿no? Claro, el Cid estuvo cobrando parias por el sur. Este periodo de abuso, y ya cerramos el capítulo del Cid y nos viene muy bien para el tema de Murcia, este periodo de abuso de los reinos cristianos, que vieron que podían sacar mucho dinero sin necesidad de comprometer sus ejércitos, pues hace que las taifas más importantes de la península, Sevilla, Granada, pues llamen al primo de Zumosol, a los almorávides. Ah, vaya. Bueno, los almorávides son una tribu, bueno, es una corriente que también tiene una corriente religiosa, en esa época se da en el mundo islámico, en el norte de África, ¿no? Ellos ven que el mundo musulmán está siendo decadente y entonces, bueno, pues sería muy fácil el paralelismo con el actual ISIS, ¿no? Y tienen una potencia militar bastante potente también y deciden que la situación en la península ibérica no es sostenible. Odian a los cristianos, pero odian a los musulmanes decadentes de la península ibérica también. Así que el siglo XI es bastante potente y deciden dar el salto. Entonces, los almorávides llegan, digamos, arrasando con todo, como decía Thalía, ¿no? Sí, arrasando con la vida. Uy, perdón, canto fatal. Pero tal cual, o sea, la expresión es esa, ¿no? Sí. Derrotan a Alfonso VI, que era un rey importantísimo, había conquistado Toledo, que era la capital del reino visigodo, ¿no? Y lo derrotan varias veces, en Consuegra, en Sagrajas. De hecho, en una de esas batallas muere hasta el hijo del Cid, ¿no? Parecen imparables. El propio Rodrigo Díaz, el Cid, es el único que les derrota. Y les derrota a las puertas de Valencia. Ya hablaremos, ¿no? Pero bueno, al final con mucho esfuerzo son devueltos al mar y a las costas de África. Y volvemos a la situación de las taifas. Claro. En vez de reunirse otra vez, nada, vuelven a sus guerras. A sus guerras. En esta ocasión son las segundas taifas. ¿Cómo son derrotados estos almorávides? Bueno, pues resulta, no tiene tanto mérito de aquí en la península ibérica como en su lugar de origen. En el norte de África surgen otra corriente musulmana todavía más potente, todavía más... ¿Más que los almorávides? Más intolerante, sí, los almohades. Entonces son ellos, estos fanáticos, los que a partir de 1140 los empiezan a sustituir en su feudo magrebí y en 1145 desembarcan en Al-Ándalus, que está todavía dividida, ¿no?, por los reinos de taifas. Entonces, si no me he perdido, uno de estos reinos es el de Murcia. Ya estamos aquí. Bien. Ahora viene el rey lobo. Sitúanos entonces, por favor. Venga, viene otro nombre, ¿vale? Muhammad ibn Sa'd ibn Mardanis, más conocido como el Rey Lobo. El nombre del Rey Lobo. Sí, el Rey Lobo es un nombre cristiano, ¿no? También le llaman Rey Lope, es curioso. Bueno, convirtió, ¿te acuerdas en el anterior programa la provincia, la Cora de Tudmir, el conde Teodomiro, ¿no? Sí. Y el pequeño reino que tenía en Orihuela y que abarcaba Murcia? Bueno, pues convierte este pequeño reino en un estado independiente entre los años 1147 y 1172. Son 25 años, siendo la ciudad de Murcia su capital, Medina Mursilla, ¿no? Consiguió englobar un extenso territorio que incluía amplias zonas de Levante y de Andalucía, no solo Murcia, también la actual provincia de Alicante, algo de Albacete y algo de Almería, Granada, ¿no? Y frena el avance de los almohades. Ya vemos que están presentes en la península ibérica desde mediados del siglo XII, ¿no? Esta parte, conocida como Sharq al-Ándalus, siguió manteniéndose como reino independiente frente al avance de los conocidos como unitarios, ¿no? Porque los almohades eran... Unitarios, que no comunitarios. No, estos eran unitarios. Pretendían unir a la comunidad musulmana, pero unirlos bajo su yugo.
Vale. no desde la O sea, igualdad. Ya. O sea, o hacéis lo que yo diga o... Tal cual, no era una época de democracias, ¿no? Bueno, pues esta gente frena a los almohades y entonces nos encontramos con dos realidades antagónicas. Por un lado, el occidente andalusí, conocido como Gard al-Ándalus, que es el reino de los musulmanes, y por otro lado, el Sharq al-Ándalus, que es el liderado por Ibn Mardanis, el reino de Murcia. Bueno, estos almohades gobernaban con mano de hierro, no nos engañemos, ¿vale? Bueno, realmente todos gobernaban con mano de hierro, ¿no? Pero en este caso más. Y tenían la sede en la península ibérica, en Sevilla, y Medina Mursilla se convirtió en un foco de cultura y de progreso en toda la cuenca del Mediterráneo. Como si fuera una zona estratégica. Exactamente, en contraposición con el poder que venía de los almohades desde Sevilla. Pero, ojo cuidado, como dice mi hija pequeña, ojo cuidado. Estos almohades podían ser lo que fueran, pero no eran insensibles al arte. ¿Conoces la Giralda? Por supuesto. Bueno, la Giralda de Sevilla es almohade. O sea que... Bueno, y me voy a aventurar, que tú sabes mucho más que yo de esto, y es la torre más alta que tenemos en España. La segunda es la torre de aquí de Murcia, de la Sí, de catedral, la y que catedral. también está sobre, si no me equivoco, una torre Sí, árabe. la mezquita. Al final Sí. nuestras catedrales siempre vienen o de mezquitas o de templos paganos romanos anteriores. Efectivamente. La Catedral de León, por ejemplo, está sobre unas termas romanas. Es curioso. Sí, muy curioso. Bueno, dejamos a Murcia independiente, ¿no? Vale. Y lo fue durante un periodo breve de tiempo, aunque en esta época 25 años son muchos años, ¿no? Este rey lobo es el que lidera esta independencia, ¿no? Y Murcia era un foco de cultura y de esplendor y de comercio. Ibn Mardanís no perdió el tiempo, ¿eh? Para consolidar su posición también tuvo que erigir una serie de fortalezas en las marcas fronterizas de su reino, que aún hoy podemos ver en el entorno de nuestra ciudad. Estamos hablando desde la sede de Metropolitan Radio. Sí. Y enfrente de nosotros tenemos el monte, ¿no? El monte de la Fuensanta y tal, ¿no? Detrás de nosotros. Bueno, pues hay una serie de fortalezas muy conocidas por nosotros, como murcianos, que puede ser el Castillo de la Somada, el Castillo del Portazgo, y más fortalezas que hay por el monte que vienen de esta época. Y luego tenemos enfrente de nosotros el Cristo de Monteagudo. Bueno, Claro. el Cristo de Monteagudo... O sea, que eso está estratégicamente puesto por alguna razón. Claro, Ibn Mardanís no perdió el tiempo, Ibn Mardanís fomentó la cultura, la agricultura, pero también dijo, esto hay que defenderlo porque esta gente viene muy potente. Entonces lo que hizo fue erigir toda esta serie de fortalezas. El Cristo de Monteagudo es el Castillejo de Monteagudo y el propio Cristo, lo que hay debajo del Cristo, en esa época no existía, que aparte de una zona de recreo es una zona de defensa. Ibn Mardanís se volcó en la defensa y estaba en primera línea, o sea, fue un rey guerrero. Dicen que hay como túneles que conectan ciertas Sí, siempre se ha zonas hablado de eso. por debajo de la Bueno, ciudad. de todas formas, en cualquier monumento de este mundo siempre hay un túnel que Sí. conecta con algo. Sí. Bueno, Murcia era independiente entonces. Sí, es lo que hemos visto, ¿no? ¿Y quién era este rey lobo, no? Bueno, pues partiendo de diferentes estudios que se han ocupado de esta figura, Ibn Mardanís, Ibn significa hijo. Igual que Ben en hebreo, ¿no? O sea, que hijo de Mardanís, ¿no? Igual que nuestros apellidos que acaban en EZ son godos y es hijo de López, es hijo de López. Oh, Martínez. Martínez, eres hija de Martín. Ah, ¿no? claro. Bueno, ya hablaremos de los apellidos, ¿no? Vale, otro es que día. yo me disperso. Bueno, pues este rey lobo, o rey Lope, Sí. ¿no? Conocido por los cristianos, nació en Peñíscola en el año 1125-1126 y su familia pudo haber sido de origen cristiano. Es que había mucha mezcla, ¿no? Bueno, este fue el que se volvió cristiano. No, este no. Este no, Este vale. no, más adelante. Vale, más vale. adelante. Bueno, además de adaptar muchas de las costumbres cristianas, de adoptar muchas de las costumbres cristianas, contó entre sus tropas con ejércitos mercenarios. Y había muchos cristianos. No nos creamos esto que nos han contado de la Reconquista, que eran los moros contra los cristianos. No, aquí había una mezcla brutal. El propio Cid luchó contra cristianos, sin ningún problema y sin ningún pudor. Eso lo tenemos que tener claro. Y estableció el rey Lobo pactos de alianza fundamentalmente con el reino de Castilla, ¿no? O sea, con cristianos. Con cristianos, no tenía ningún problema. El enemigo común eran los almohades, ¿no? Ibn Mardanís, ante todo, era práctico y era consciente de que en estos momentos la preponderancia militar estaba en el lado cristiano. Eran los cristianos los que le podían ayudar contra los almohades, porque los almohades querrían barrerlos. Los cristianos también, pero a más largo plazo, ¿no? Así que no tuvo ningún miramiento a la hora de contratar mercenarios totalmente, Sí. ¿no? Bueno, se opuso al dogma almohade, ¿no? Reconociendo al mismo tiempo al califa
abbasí de Bagdad. O sea, volvíamos a reconocer al califa, que habíamos decidido que nuestro califa era el de Córdoba. Taifas. El de las exactamente. Y vuelve a reconocer el de Bagdad, porque sabía que eso le fastidiaba mucho a los almohades, ¿no? Si bien es cierto que los enfrentamientos entre el rey lobo y los almohades fueron la tónica general durante el tercer cuarto del siglo XII, tenemos que esperar hasta 10 años más tarde de la entrada de las tropas almohades en la península, en el 1147, para encontrarnos con los primeros enfrentamientos entre el rey lobo y los almohades. O sea que hubo tiempo para consolidar el proyecto de Medina Mursilla, ¿no? Es en este contexto del tercer cuarto del siglo XII cuando el emir murciano llevó a cabo un amplio programa de constructivo en la capital de nuestro reino, hasta su muerte en 1172, momento en el que Sark al-Ándalus cae ante la corriente almohade. Entonces, nuestra Murcia, es heredera de la Mursilla, digamos, del rey lobo. Tal cual. O sea, la Murcia que tenemos ahora es la Mursilla del rey lobo. La Murcia que tenemos debajo de nuestros edificios es la Mursilla de Ibn Mardanis, ¿no? Aunque la fundó Abderramán II, ¿no? Por ejemplo, fíjate, además del palacio, del palacete de Monteagudo, tenemos un palacio en Las Claras. El convento de Las Claras era el palacio del rey moro, del rey lobo, del rey Ibn Mardanis, ¿no? En el antiguo arrabal de la Arrixaca. Ahora veremos qué es Arrixaca. Vale. Se han encontrado restos de la mezquita. ¿Sabes dónde está la iglesia de San Juan de Dios? Sí. Bueno, pues eso era una mezquita dentro del Alcázar. El Alcázar es la fortaleza, digamos, que defiende a la ciudad, ¿no? Y ahí dentro había una mezquita, que es muy curioso, porque normalmente no suelen mezclar edificios religiosos con edificios militares. Pero aquí tenemos muchos. Aquí hay muchísimo. La familia del rey lobo está enterrada en la iglesia de San Juan de Dios, debajo de la iglesia de San Juan de Dios, ¿no? La risaca, lo que nosotros hablamos de la risaca... Sí, del hospital, claro, Virgen de la risaca. Yo cuando llegué aquí, la resaca, digo, ¿y qué es eso? ¿No? Han bebido y tal. No, la risaca, al final son los arrabales, son los barrios fuera de las murallas. Entonces, cuando tú paseas por Murcia y ves que está marcado muralla musulmana, bueno, pues un lado es la ciudad y por otro lado es el arrabal. Lo que nos explicaste el otro día cuando fuimos a visitar la muralla que hay en la zona del, yo lo diré, del mercado de Verónicas, que está al lado. Exactamente, sí. Yo es que ir por la calle conmigo es estoy todo el día contando cosas de estas, ¿no? Sí. Bueno, pues... resulta que en esa Arrixaca, en ese arrabal, encuentran una figura de la Virgen. Y entonces es conocida como la Virgen de la Arrixaca. Esto es muy, muy común, ¿eh? Por ejemplo, en Madrid la Virgen de la Almudena también la encontraron en la Mudalla. O sea, es una cosa, en época de Reconquista, bueno, pues se buscaba reforzar la fe, y la fe en que no te iban a conquistar, ¿no? Con que aparecía la Virgen en tus muros, ¿no? Claro, como que te había aparecido como un milagro, ¿no? Exactamente, así que la Virgen de la Arrixaca es una figura de la Virgen que aparece en el barrio musulmán del Arrabal, ¿no? De aquella época. ¿Y qué nos cuentas de su reinado? Bueno, pues aquí hay miga, ¿eh? Desde el punto... ya sabes tú, como siempre, reduciendo. Sí, vamos a ir al grano. Desde el punto de vista político y militar, bueno, le hemos hablado, ¿no? Consiguió controlar territorios en Valencia, en Jaén, Baza, Guadix, Écija, Écija está bastante lejos, que sí. Y Carmona. Incluso amenazó con cercar Córdoba y Sevilla, ¿eh? O sea, era potente era muy potente. El rey lobo. Pactó una política de no agresión con los reinos cristianos, fundamentalmente con Castilla. Se declaró vasallo del rey Alfonso VI. O sea, que se nos cae el mito séptimo, perdón. Alfonso VI fue su predecesor. Sí. Alfonso VII fue conocido como el emperador. Se nos cae el mito de lo que hemos hablado de cristianos y musulmanes. No. Se llevaba bien con él. Con este en concreto, sí. O sea, los enemigos estaban en los dos bandos. Y reconoció al califa de Bagdad, ya lo hemos comentado. Durante su reinado, ¿te acuerdas que hablamos de la agricultura? Bueno, pues aquí es cuando se potencia el regadío, el aprovechamiento de la huerta, utilizándose el Castillejo de Monteagudo como residencia de verano de la familia real, ¿no? Se impulsaron las artes, se construyeron bibliotecas, estableció embajadas con los cristianos de todo el Mediterráneo. De hecho, llegó a las repúblicas italianas, ¿no? Génova, Venecia, tal, y ahí había embajadas, ¿no? Fue mecenas de artistas y hay una figura crucial, que es una pena que hoy no podamos hablar de él, probablemente en un futuro hablemos con calma, que es Ibn Arabi. La calle... Sí, de Ibn Arabi, que conocemos todos, de Murcia. Arabi. Sí, todo tiene un sentido en esta vida, ¿no? Claro. Y el lenguaje es maravilloso. Bueno, pues Ibn Arabi es un referente filosófico de la cultura sufí musulmana. Tú te vas a Turquía, Ibn Arabi es Dios.
O sea, en el Ibn Arabi tuvo que emigrar a la caída del reino cuando los almohades conquistan esto, porque los almohades no estaban para filosofías, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los considerados padres del sufismo, ¿no? Es un padre espiritual y filosófico clave en el mundo musulmán. Ya hablaremos de él con calma. Ya casi para finalizar este segundo episodio, pero fue un rey guerrero, ¿no? Si es que no le quedó otra, ¿no? Mientras auspiciaba... Aunque intentaba hacerlo todo ahí con honestidad y justicia y demás. Sí, pero al final le tocaba ser un bestia como eran todos en esa época, ¿no? Claro. Es que no tenemos que caer en verlo con el prisma de nuestros ojos actuales, ¿no? Claro. Porque si no, todos los mitos caen, ¿no? Al final este señor no le quedó otra que resistir. Consiguió un oasis de paz y una explosión cultural dentro de las fronteras de su reino, que llegó a ser exiguo, llegó a ser la propia ciudad de Murcia al final, y tuvo que pelear constantemente contra estos almohades, ¿no? Pues conquistaba, perdía, volvía a conquistar, y un montón de plazas, llegó a Almería, por ejemplo, ¿no? Y luego, al final, esto fue una guerra de desgaste, ¿no? Frente a un imperio que era mucho más potente y que tenía muchos más recursos, con lo cual lo terminaron barriendo. Yo creo que al final él era muy consciente que esto iba a durar lo que iba a durar, ¿no? Bueno, pues el reino empezó a tambalearse, las defensas eran muy buenas, o sea, impulsó una forma nueva de hacer castillos. Es tan curioso que el famoso castillo de la Asomada, que subimos muchas veces haciendo senderismo aquí en Murcia, bueno, pues fue un castillo que no llegó a estrenarse. O sea, al final llegaron los almohades cuando todavía no se había acabado. En la base del puerto de la Cadena, arriba está el castillo de la Asomada, y en la base está el castillo del Portazgo. Era un castillo que se utilizaba para cobrar tributo a la gente que venía del Portazgo, a la gente que venía de Cartagena. Al final era un tema económico, ¿no? Pero el castillo de la Asomada, que era puramente defensivo, no pudo llegar a estrenarse porque los almohades llegaron. ¿Pero allí vivió alguien en alguna ocasión? No llegaron. Se quedó a mitad de hecho, lo que vemos ahora pues sí. es un castillo sin terminar y es precioso. Hay una vista desde arriba espectacular. El reino del rey lobo, ¿no? Bueno, al final fue así, un sueño muy bonito y que nos ha dejado un motivo para que los murcianos estemos orgullosos de nuestro pasado. Pues muchísimas gracias, Chema García, por meternos de lleno en la historia y contárnoslo de esta manera que, oye, pues te pica. Me alegra que te pique. Así que, bueno, pues para el tercer episodio, no sé, ¿en qué has pensado? Bueno, hay muchas opciones y el tema del vampiro en Cartagena lo tengo ahí, pero... ¿Y si hablamos? Esa tiene que ser buena. Yo no sabía que había un vampiro en Cartagena. ¿Tú lo sabías, Alejandro? ¿Sí? ¿Conocías la historia? Sí, bueno, pues... Ya lo contaremos a nuestros oyentes. Pero ¿y si hablamos de los secretos de la Catedral de Murcia, qué? Pues mira, me parece... Venga, sí. Pues estamos también en plenas fiestas. En Murcia yo creo que sí, que podemos darle ahí... Tenemos una catedral hermosa con secretos que descubrir. ¡Ostras! Bueno, pues... Próximo episodio, los secretos de la Catedral de Murcia. Hasta la próxima semana.